Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto. Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. Es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos. Proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida. Bueno, hermanos, el Ministerio de Catequesis, siempre pensando en la educación continuada y en la instrucción a todos nosotros, en este día, en este Viernes Santo, vamos a hablar del primer mandamiento. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los cristianos y los hermanos separados, junto con los judíos, creemos que Dios reveló estos mandamientos a Moisés. Y como sabemos que solo con el conocimiento propio de cada uno podemos entender lo que nos dice la palabra, pero a través de la historia, como lo demuestra también el tiempo en que los judíos o hebreos que salieron de Egipto recibieron estos mandamientos, también hubo transgresión de ellos. En otras palabras, tenemos que ver las Sagradas Escrituras, nuestra doctrina que está en el Catecismo, para ver y analizar y comprender este primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Así pues nos lo dice la Sagrada Escritura en el Éxodo 20, versículos 2 al 17, repetida en el Deuteronomio capítulo 5, versículos de 6 al 21. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su tercera parte, que se entiende la vida en Cristo, en el artículo primero, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ahí está el capítulo 1. Vamos a revisar sobre este mandamiento una cuestión muy importante. Está dividido en cuatro capítulos, en 4 numerales romanos, y es importante que los tengamos presentes, porque es fácil para nosotros decir adorar a Dios y no sustituirlo por nada. Otro punto es que no hagamos imágenes, y los hermanos separados nos critican por eso. Entonces es básico que el Catecismo nos enseña otras cosas sobre esto. El documento base que hemos tomado es este Catecismo de la Iglesia Católica, que es el que ha sacado el anterior Papa, San Juan Pablo II, para nosotros entender qué es lo que estamos hablando. Vamos a comenzar. Adorar es algo que nos obliga a venerarlo más allá de nuestras fuerzas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita, entender lo mejor posible de este mandamiento.
en las páginas, en las capítulos, en la tercera parte, en la segunda sección del catecismo comienza este conocimiento que vamos a adquirir hoy. No quiero que nosotros nos confundamos en esto, ¿no? Primer numeral romano que aparece en esta segunda sección. Se debe adorar a Dios, al Señor tu Dios, y a Él servirás. Ese es el primer apartado que tenemos que hacer. Los primeros preceptos que abarca este numeral es la fe, la esperanza y la caridad. Nuestra vida mortal tiene su fuente en la fe en Dios, que nos revela su amor. Nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. Creemos nosotros lo que nos dijo San Pablo, obediencia de la fe. Dice, por fe creemos, tanto judíos como cristianos, aún hermanos separados. Por fe creemos eso. Y la esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventuranza de la visión de Dios, que es amor. Y el amor se extendió en este mandamiento, que también nosotros lo amamos a Él con todas las fuerzas. Y esa esperanza es la que nos mantiene para evitar nosotros ofenderlo y caer en pecado. El otro concepto de caridad no es más que el amor divino aplicado al ser humano, amar al prójimo. El amor máximo es la caridad. Por eso, fe, esperanza y caridad son las bases para cumplir este primer numeral que dice: adorarás al Señor tu Dios y a Él le servirás. Fe, esperanza y amor son dos principios que nos amarran bien. Segundo numeral, a Él solo darás culto. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerlo como el creador de todas las cosas, de lo visible y lo invisible, y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, por el amor infinito. Por eso dice, no darás culto a otro. La oración, el acto de fe, esperanza y caridad, nos hace realizar la oración, donde elevamos nuestro espíritu hacia Dios, como alabanza, darle gracias o súplica. Entonces la oración es una condición indispensable para darle culto. También hablamos sobre sacrificio, pero está descrito que el sacrificio exterior, para ser auténtico, tiene que haber un sacrificio interior. Los profetas de la Alianza Antigua denunciaron con frecuencia los sacrificios hechos sin participación interior. Entonces, este segundo numeral, a Él solo darás culto. El sacrificio es importante. Sacrificarnos a algo, someternos a algo. También es cierto que debemos recordar lo que dice el profeta Oseas: misericordia quiero, no sacrificio. En otras palabras, el único sacrificio perfecto el que se ofrece es como Cristo en la cruz, por amor. Tercer numeral, no habrá otros dioses delante de mí. Es fácil para nosotros entenderlo, pero incurrimos actualmente en muchos errores. Por ejemplo, la superstición es una cosa que abunda en nosotros. Es más, la desviación del sentimiento religioso
y prácticas que imponen. Por ejemplo, una superstición es darle importancia mágica a ciertas prácticas y pueden ser legítimas en nuestra oración, en nuestro rezo, pero darle cierta magia a prácticas que siendo legítimas se convierten más allá de una cosa. Hay signos sacramentales que nosotros hacemos como superstición. Algunas personas andaban la magnífica puesta en un librito, dice, y eso era suficiente. Eso sí es válido, pero es caer en la superstición. La idolatría entonces no solamente se refiere a cultos a falsos dioses, que en el paganismo de aquel entonces, si existen, era suficiente, sino es divinizar lo que no es Dios. Por ejemplo, el poder, el placer, el parecer, eso es un Dios que nos llama, o el dinero. Ya lo dijo Jesús en Mateo 6:24, no podéis servir a Dios y al dinero, y nosotros endioseamos el poder del dinero. Ese es un Dios. Muchos mártires han sido muertos por no adorar eso, el poder, el parecer. La idolatría entonces rechaza a Dios como único Dios. También otra idolatría es la adivinanza y la magia. Debemos rechazar ese fenómeno, esa superstición, porque aún se puede decir que los horóscopos, la astrología, la lectura del tarot, las cartas del tarot, la lectura de la mano, o sea, quiromancia, y le adivinan a uno cosas, eso no es más que idolatría. La idolatría también es lo que llama uno el sacrilegio sobre símbolos sagrados nuestros. El sacrilegio es una irreligión, es un pecado grave. Tantas cosas que hemos visto sobre la Eucaristía, sobre la hostia, eso es irreligión. También se llama una idolatría llamada simonilla, porque lo hizo Simón el mago, como está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, numeral 20. Quiso comprar el poder espiritual que lo miraban los apóstoles, a lo cual Pedro le respondió: vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Eso es también idolatría. Vemos mucho dinero en el pago de servicios en nuestra iglesia. El ateísmo es una cosa bien clara, aunque eso abarca muchos fenómenos. Primero, el materialismo práctico, que nuestras ambiciones y nuestros trabajos en la vida lo ponemos por delante de Dios. Necesidades y ambiciones en un tiempo y en el espacio de nuestra vida. El humanismo ateo, que considera que el hombre es el fin. No, nosotros venimos a con un fin de servir a Dios. No, el hombre debe servirse a sí mismo. Todos estamos interconectados con otros, por lo tanto es cierto, ese es un humanismo, todos estamos interconectados, pero Dios es nuestro fin por lo cual hemos venido. El ateísmo contemporáneo espera la liberación del hombre desde el punto de vista económico, social, y aún la religión es vista como un opio. El agnosticismo, desconocer al Señor, reviste varias formas también. Esa es idolatría, y en muchos niveles culturales y nuestros estratos sociales existe. En ciertos casos el agnóstico se resiste a negar a Dios, lo acepta, pero al contrario, postula que la existencia de ese ser trascendente nadie puede llegar a él. En otros casos el agnóstico no se pronuncia en la existencia de Dios, sino manifestando que no se puede comprobar. El agnosticismo, el ateísmo, la irreligión, la adivinación y magia son idolatrías, aún la superstición.
No habrá otros dioses delante de mí, lo ha dicho el Señor. Y aparece frecuentemente hasta en televisión. Vemos estas cosas. Por último, no te harás escultura alguna. El mandamiento divino implica prohibición de toda representación de Dios, porque nadie lo ha visto. Sin embargo, en el Horeb se hizo una imagen de una culebra. Lo importante que debemos de ver es esto, que las imágenes son representación para que nuestra memoria nos lo recuerde. Nosotros no adoramos la foto de mi familia, ni la foto donde se casó mi madre, o veo a mi padre ya viejito. No, la respeto, pero no adoro esa imagen. Así fue que nosotros confundimos. El Deuteronomio nos dice así claramente: puesto que no viste figura humana en el día en que el Señor habló en medio del fuego, no habéis de practicar ninguna imagen. Eso nos dice que es correcto no hacer imágenes, pero al mismo tiempo esta fuente que vemos en las fotos de nuestros padres es cosa que respetamos, mas no idolatramos. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es 4 numerales. Primero, por eso lo vamos a repetir: adorarás al Señor tu Dios y a Él le servirás. Fe, esperanza y caridad están sujetos. A Él solo darás culto. La adoración es una virtud gigante que va unida al sacrificio, que va unida a un dejar lo que más queremos. Y no habrá otros dioses delante de mí. Dios es la superstición, la adivinación, la magia, el ateísmo, el agnosticismo. Y no te harás imagen alguna, porque las imágenes sí hay problema en que los hermanos separados no lo dicen. Pero quiero relatarles el capítulo 21, el numeral 2131 del Catecismo, que dice literalmente: fundándose en el ministerio del Verbo reencarnado, que es Jesús, el séptimo concilio ecuménico celebrado en Nicea en el año 787, justificó las imágenes sagradas de Cristo, la Madre de Dios, la Virgen María, los ángeles y todos los santos. El culto cristiano de las imágenes no es contra el primer mandamiento, dice el numeral 2132, sino que es un honor dado a una imagen que se remonta al hecho original que nos recuerda. Es una veneración respetuosa que hacemos a las imágenes. Eso es cumplir el primer mandamiento, hermanos míos. Y eso es todo por este momento. Amén. Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto. Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos. Proclamamos un nuevo día.